Estamos aquí hoy en el Yayos Training Festival, en su 8ª edición. El Yayos es una fiesta inclusiva, nos gusta decir a nosotros, es un festival para las personas mayores en las que intentamos que aprendan a hacer actividad física, con corrección, para que entiendan sus beneficios. Y lo que hacemos es un poco enseñarles pues, aquellas actividades que han dado más constancia o evidencia científica de que funcionan bien. El Yayos es una actividad de dinamización comunitaria para gente mayor, a través de talleres y sesiones de ejercicio físico y actividad física para ver un poco un ejemplo de intervención de los graduados en ciencia del deporte con personas mayores. Hacemos entrenamiento funcional, hacemos Nordic Walking, Tai Chi, merengue, hacemos orientación y juegos cognitivos y hacemos algunas actividades para aquellas personas que tienen más dificultades, como los estiramientos y la movilidad, o el baile en silla, que es una cosa muy bonita. Este festival nació en 2016, ya os he dicho que es la 8ª edición, paramos solo para el año de la pandemia, empezamos siendo 70-80 personas, el año pasado fuimos 400 y pocos, este año estamos en los 300-350 porque oscilamos un poquito, pero la idea es hacer crecer el Yayos y hacer que la gente disfrute, porque como estáis viendo por aquí, aunque se están acabando algunos talleres porque van a hacer los cambios, pues para las personas mayores hoy es un día muy especial, vienen de los pueblos, hay mucha gente que repite y están encantados de disfrutar, de ver que se les trata bien, que se les considera y sobre todo que se les dan oportunidades de vida activa, porque muchos políticos, mucha gente hablamos del envejecimiento de éxito, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Hacemos esto posible gracias a la colaboración de muchas personas, primero que nada el Servicio de Deportes de la Universidad de Valencia, que desde el principio, junto a la unidad de investigación que coordino, la unidad de investigación WIRFIDE, han lanzado el proyecto. El Departamento de Educación Física y la Facultad de Ciencias del Deporte, que nos ayudan en lo económico con algunas aportaciones en la medida que pueden para que esto sea posible. Y después tenemos estudiantes, tanto de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como de un máster que es un máster de la Universidad de Valencia y en conjunción con el ADEIR, que se llama Máster en Preparación Física para el Adulto Mayor, Mejora del Rendimiento y la Salud. Pues los alumnos de todos estos másters hacen un voluntariado y junto a profesores del servicio de deportes pues hacemos la actividad y hacemos que toda la gente se lo pase bien.